De nuevo, muchas gracias y voy a comentar brevemente el tema que me han encargado, que está asociado a los principios que ha mencionado Diego, pero además voy a mencionar algunos otros más que creo que también son importantes de cara a lo nuevo que nos trae esta ley 32069 y su reglamento. Y muy importante que esta nueva ley, ahora sí, de manera expresa, dice en su primera disposición complementaria final que para el caso de procedimientos sancionadores, lo que prevalece es la ley de procedimiento administrativo general. Eso es algo bien importante. Sabemos que la ley de contrataciones es una norma especial, pero para el caso de procedimiento sancionador, lo que prevalece es la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, para toda a ver, los operadores de la norma, los profesores y demás, siempre hemos sabido que la ley de procedimiento administrativo general es la ley que establece, como se dice, los mínimos. Es decir, que ninguna norma especial debería, para materia sancionadora, sobre todo, establecer reglas menos garantistas que los que prevé la 27444, ¿no es cierto? Es decir, por muy especial que fuera la norma, nunca debería estar en desmedro de lo que ya establecía la ley de procedimiento administrativo general. Pero a veces, lamentablemente, el Tribunal de Contrataciones se olvidaba de eso, en muchos casos, y creo positivo que la nueva norma diga ya expresamente la prevalencia de la ley de procedimiento administrativo general en materia sancionadora. Entonces, y en ese marco resulta muy importante también los principios, ¿no? A mí me habían puesto como parte del título el principio de legalidad, el principio de causalidad, el principio de presunción de veracidad. Yo en mi exposición he agregado algunos otros más que creo que son muy importantes, como por ejemplo el principio de verdad material, el principio de licitud, que hay que mirarlo de manera compatible con el principio de presunción de veracidad, y el principio de verdad material, que está muy íntimamente relacionada a la aplicación de este principio de presunción de licitud y de presunción de veracidad, y el principio de irretroactividad. Entonces, lo que tenemos en pantalla, en verdad, es la regulación que nos trae la Ley de Procedimiento Administrativo General sobre estos principios. No me voy a detener a leerlos, cada uno de ellos, ¿no? Solamente los que creo que tienen mucha más presencia a nivel de la ley general de contratación pública, y cuando digo presencia, siempre todos hemos estudiado en la universidad, supongo que aquí hay varias personas que han estudiado Derecho, sin perjuicio de otros operadores de la norma que seguramente son administradores, economistas, ¿no? En fin, cualquier carrera, pero al menos la gente que sí estudió Derecho sabe de todas maneras que los principios no solamente sirven cuando hay un vacío normativo, sino que también sirven para poder interpretar las normas, ¿no? Interpretar las normas. Cuando tengo que aplicar una norma y de repente su redacción no es tan clara, me debo guiar por los principios. Entonces ahí hay una utilidad que tienen los principios, no solamente para el caso de vacíos, pero por otro lado también en cada artículo de la norma subyace un principio o varios principios. Entonces, lo que he tratado de presentar de cara a esta exposición es básicamente traer a colación algunos artículos de la norma en materia sancionadora que están vinculados a estos principios. Entonces, y me voy a detener en aquellos principios que son mucho más notorios. Entonces, el principio de causalidad lo que te dice es que la responsabilidad, le hace la sanción, debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción. Es decir, que la sanción debe recaer en la persona que comete la infracción, no en otro, no en un tercero. Principio que ha sido bastante olvidado en el régimen sancionador de contratación pública. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora qué nos trae la nueva norma. Y luego tenemos estos dos principios, el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que aplica de manera mandatoria en todos los procedimientos administrativos, en todas las licitaciones, en los concursos, ¿verdad? Donde por mandato de la Ley de Procedimiento Administrativo General
Las declaraciones y los documentos que presentan los postores, ¿no? Los proveedores, los participantes, deben ser, se presume que responde a la verdad de los hechos que afirman, ¿no? Hay una presunción, y es una presunción que sí admite prueba en contrario. Entonces, cuando uno se presenta a una licitación, haces, dentro de tu oferta, haces declaraciones, presentas documentos, y el comité debe presumir que ese documento corresponde con la verdad, que es un documento que no ha sido, ¿cómo se dice? No es adulterado, falsificado, ¿verdad? Que lo que estás declarando es cierto. Eso es un principio que rige mucho, más que en el sancionador, en lo que es el régimen de contratación pública a nivel de procedimientos, no solamente en licitaciones, sino también, por ejemplo, ante el Registro Nacional de Proveedores. Y ese principio tiene que ser ya aterrizado a lo que es el procedimiento sancionador como tal, que es lo que estamos conversando hoy, al principio de presunción de licitud, ¿no? El principio de presunción de licitud, de manera más específica, nos dice las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Y yo creo que este es un principio bastante olvidado en el marco de los procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones. En la práctica profesional que tengo, básicamente me dedico a ayudar a los proveedores, a los contratistas en sus procedimientos sancionadores, hablando específicamente del tema que nos toca ahora. En verdad, la aproximación que tiene el administrado cuando es notificado con un procedimiento sancionador es que sobre él se presume que es culpable, ¿no? Al revés. Sobre él se presume que es culpable y hay que ir a demostrar la inocencia. Cuando, por el principio de presunción de licitud, o el principio de presunción de inocencia, si ya hablamos de la Constitución, debería ser al revés. Deberíamos entrar a un procedimiento sancionador y la autoridad administrativa, en este caso el Tribunal de Contrataciones, nos debería asumir como inocentes. Y en el procedimiento sancionador deberían demostrarnos que somos culpables, ¿no? Al revés. Pero eso no ocurre así. Aquí hay que ir a probar nuestra inocencia. Y si no tenemos la prueba contundente de que somos inocentes, nos van a sancionar, ¿no? Al revés. No es que si no hay prueba contundente que eres culpable, te liberan, ¿no? Acá hay que demostrar que eres inocente. Entonces eso de verdad preocupa mucho porque tampoco ha cambiado en el régimen de esta nueva ley. Y vinculado a este principio de presunción de veracidad con este principio de presunción de licitud, tenemos el principio de verdad material, ¿ya? Y este principio de verdad material es sumamente relevante en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué nos dice este principio de verdad material? En el procedimiento, la autoridad administrativa competente, es decir, el Tribunal de Contrataciones del Estado, deberá verificar plenamente, es un mandato para el Tribunal de Contrataciones, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ello. En un momento vamos a revisar un poco de doctrina sobre qué significa este mandato para el Tribunal de Contrataciones de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo, específicamente, a su decisión de sancionar. Deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. ¿Cuál decisión? Decisión de sancionar. Entonces, vamos ahorita a volver sobre este principio de verdad material. Y por otro lado, tenemos el principio de irretroactividad, que básicamente te dice que la norma que aplica en un procedimiento sancionador es aquella norma que estuvo vigente cuando se cometió la infracción, ¿sí? Salvo que la norma posterior le sea más favorable. Entonces, este es un principio también de mucha importancia, de mucho impacto en un procedimiento sancionador y vamos a ver en un momento cómo es que se aplica este principio. Entonces, ¿por qué me voy a detener? Y ojalá hubieran aquí personas que trabajan en el Tribunal de Contrataciones, si no son los vocales, si estuviera el personal de secretaría, asistentes, porque creo que ese es un principio muy olvidado.
muy dejado de lado por parte de el Tribunal de Contrataciones del Estado. El principio de verdad material, la importancia de este principio en los procedimientos sancionadores. En particular, y con muy necesario volver a este principio cuando, por ejemplo, se imputa la infracción de presentar información inexacta en procedimientos de selección. Hay una infracción que la ha mencionado Víctor sobre la presentación inexacta en licitaciones, en procedimientos administrativos ante las entidades del Estado, ¿no? Ante pues, procedimientos de selección o ante el RNP, por ejemplo, ¿no es cierto? Y básicamente el criterio que tiene el tribunal es, y en base a la tipificación además, ¿no? de esta infracción, es si hay algún documento en la oferta que tiene un dato, tiene una información que no coincide con la realidad, ¿no? Y esa información que no coincide con la realidad eh, sirve para acreditar un requisito de calificación, para acreditar un factor de evaluación, eh, o requisitos, la redacción dice que incidan, la nueva tipificación, que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Es la tipificación que nos trae el literal L del artículo 87.1. Entonces, es sobre esa infracción de información inexacta donde este principio de verdad material debería tener, debería ser traído a colación, utilizado, aplicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado al sancionar. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, y si ustedes entran a la página web del tribunal, van a encontrar una tabla donde aparecen todos los proveedores sancionados, por qué infracción los sancionaron, y un gran número, muy mayoritario, es sobre información inexacta, ¿no? Y pasa, pues que sí, las ofertas, me voy a dirigir a las ofertas se elaboran apuradamente. No hay mucho tiempo en las empresas que postulan al Estado para elaborar sus ofertas, ¿no? No es una oferta la que elaboran en el mes, son varias ofertas, ¿no? Y en esa coyuntura, al momento por más que se arman con formatos, con declaraciones juradas, modelos, se cometen errores, errores materiales, ¿no? Yo tengo ahora mismo un caso que más allá de que no voy a decir las partes, lo puedo comentar, acaban de sancionar a mi cliente, donde dentro de una oferta presentó un certificado de trabajo de un profesional y decía que él había empezado en un proyecto para el Estado en el año 2017 y la realidad era que él había empezado en el año 2018. Se equivocó en el dígito. La fecha estaba correcta, pero en el dígito, entre 2017 y 2018, ¡pum!, se equivocó. ¿Y de dónde le vino el error? Porque el contrato de locación de servicios que tenía este profesional con el que emitió la constancia, en ese contrato había un error en la fecha de la firma. Era un error. El profesional tenía más de los 5 meses de experiencia que pedían las bases, tenía mucha mayor experiencia. Había una intencionalidad, había una necesidad de adulterar la realidad, simplemente un error de digitación. Se ha presentado al tribunal y a la entidad en su caso toda la documentación que da cuenta que este profesional sí tenía la experiencia que pedían las bases, que era un requisito de calificación. Sí tenía la experiencia. El certificado de trabajo, sí, pues tenía un error, no debería haber dicho el año 2017, debió haber dicho que empezó en el 2018, pero en la realidad, la prueba de que ese profesional sí tenía toda esa experiencia que pedían las bases, existe esa prueba. Y de acuerdo con el principio de verdad material, el tribunal tendría que haber verificado esa prueba para convencerse que ahí hay un dato que no es coincidente con la realidad, cierto, pero no hay como tal una obtención de un beneficio, no hay una transgresión de la presunción de veracidad, que es al cual está conectada esta infracción. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Y cito acá a Richard Martin Tirado, que es profesor también de Derecho Administrativo, que dice, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar los hechos reales que han acontecido más allá del rigor formal del procedimiento.
La autoridad administrativa se encargará de reunir todos los elementos de juicio necesarios para saber qué ocurrió en un caso, qué ocurrió, y de esa manera tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de las personas. La autoridad administrativa cuenta con la facultad y la obligación de actuar en forma permanente por la búsqueda de la verdad material, la verdad real, ¿no? Sin limitarse a hechos o documentos aportados por el administrado. Es decir, ponte tú como tribunal a ver que más allá del error en la digitación de una cifra, de un dato, mira busca cuál es la verdad real. La autoridad administrativa no debe limitarse a la verdad documental, sino que debe tratar de obtener la verdad que es considerada como real o material. Entonces, el Tribunal de Contrataciones debería tener este principio de verdad material como su Biblia al momento de evaluar las infracciones, sobre todo, repito, infracciones por información inexacta, porque somos humanos. Al momento de preparar propuestas nos podemos equivocar. No por eso debería haber tanto proveedor inhabilitado para contratar con el Estado y por ende cada vez haber menos postores presentando ofertas en cada licitación o concurso, porque el Estado adjudica con un proveedor porque no tiene concurrencia real, no hay competencia real, porque claro, pues tienes una retafila de proveedores sancionados. Ayer, anteayer, vi en LinkedIn que mensualmente se sancionaba a 700 proveedores. Vi una noticia publicada. Entonces, acá tienen más doctrina sobre el principio de verdad material. Y miren, no solamente es la información que te provean en ese procedimiento, sino también tener en cuenta la información para encontrar la verdad real, la información que la entidad posea por otros procedimientos. Entonces, en el caso que yo les estaba comentando, había un error en el certificado de trabajo y justamente ese certificado hacía alusión a a la participación del profesional en un proyecto que también se había ejecutado ante esa misma entidad. O sea, la entidad sabía, porque era un proyecto que había sido ejecutado para ella, cuál es la fecha real de ingreso de ese profesional al proyecto. Con lo cual, pues menos sentido alguno hace ir a mentirle cuando la entidad misma tiene la información en su haber. La entidad debería, el tribunal debería, cualquier autoridad administrativa, en el marco de este principio, tener en cuenta la información que se corresponde buscarle la verdad real. No solamente la aportada en el procedimiento, sino la que tienes asociada al tema, porque la tienes en tus archivos. Hay una casación súper importante que el número de expedientes es este del 2010, pero me parece que se emitió esa casación en el año 2012 o 14, donde justamente se habla de la prevalencia del principio de verdad material y se dice que no debe la autoridad administrativa, y en este caso se trata de un contencioso, una resolución del Tribunal de Contrataciones en el marco de una buena pro, que no se debería atender solo a un documento, sino a la verdad real, a la información completa. Entonces, dicho esto, porque es la parte más, digamos, más gruesa, ahora voy a ir a la parte ya de artículos como tal, ¿no? Entonces, el principio de causalidad, si queremos pensar en qué artículos la norma se evidencia este principio. Entonces, miremos el artículo 92.5 de la ley y el artículo 358 del reglamento, ¿no? Este principio nos dice, ya dijimos, que la sanción debe recaer en quien comete la infracción. ¿Qué dice la ley de contrataciones? Para el caso de consorcios, como saben, en el caso de los consorcios son dos o más personas que se agrupan para ir y postular, ¿no? Y ejecutar el contrato de manera conjunta, ¿no? Complementándose, pero presentan una sola oferta, presentan una oferta como si fuera un solo postor. Entonces, la ley sí dice que la sanción recae en el integrante del consorcio que incurrió la infracción. Entonces, eso es una disposición que está aparejada con el principio de causalidad. Pero, y te dice, ¿no? Además, si es por declaraciones juradas o información presentada, solo se sanciona al integrante que aportó el documento. Entonces, hasta aquí estamos perfectísimos. Hay un pleno cumplimiento o una plena alineación de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento con el principio de causalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y siguiendo con eso, ¿qué hay que probarle al tribunal para que individualice sanción y no sancione a los dos, sino sancione a uno? ¿No? No sanciona a todos los integrantes del proceso, no sancione realmente al que aportó el documento, al que aportó la información. Entonces el tribunal dice, perdón, la norma, el reglamento dice en el artículo 358 que este criterio de poder dividir
la responsabilidad, individualizar la responsabilidad y por ende aplicar el principio de causalidad, va a ser aplicable cuando, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, ¿no? Si es una infracción vinculada a un incumplimiento que tenía un carácter individual y que puede, entre comillas, limitarse en unos solos integrantes, se puede hacer individualizar si es que se puede identificar quién aportó el documento, quién aportó la declaración jurada, quién firma la declaración jurada, quién aportó el documento, este, ¿no? Y para eso también se va a ver la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio, para ver si a partir de ese documento se puede justamente identificar qué obligación correspondía al integrante del consorcio y para poder, entre comillas, desagregar e individualizar la responsabilidad, ¿no? Igual con el contrato de consorcio y también con el contrato suscrito ante la entidad. Entonces, lo que te está diciendo el 358 es, voy a individualizar responsabilidad y aplicar el principio de causalidad siempre que, ya sea por la naturaleza de la infracción o ya sea porque de los documentos que se han presentado en la oferta, sea como la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio o el contrato que se firme con la entidad, se pueda saber de manera inequívoca quién es quién es el integrante del consorcio que aportó el documento, ¿no? Entonces, eso nos trae la nueva norma. Y justamente aquí hago de nuevo mención a esta infracción de presentación de documentos inexactos o falsos, porque aquí se aplica de alguna manera un criterio que para mí es positivo, ¿no? Que de alguna manera no es que te liberan de sanción, porque no te liberan de sanción, ya no hablo de consorcio, no hablo ya del postor que trae la oferta, si es que el documento falso o el documento que tiene la información inexacta no la ha creado el propio postor, sino que ha sido entregada por un tercero, elaborada por un tercero. Entonces, lo que hacen ahí es que te reducen la sanción, te atenúan la sanción, no te liberan de sanción. Pero si te dicen, oye, si ese documento no es tuyo, postor, no es que tú lo hayas emitido, sino que te lo traste, el trabajador te lo trajo, el profesional te lo trajo, fue otro el que lo expidió, entonces no te voy a liberar de sanción, a pesar que el principio de causalidad debería conducirnos a eso, pero te voy a atenuar la sanción, ¿no? Eso es lo que nos dice este artículo 90.1 de la Ley General de Contratación Pública. Y ahora voy a hablar del principio de irretroactividad, y acá sí hay varias cosas importantes. No sé en qué en qué minuto voy, creo que me olvidé de prender no sé en qué minuto voy. Sí, doctora. Bueno, falta un minuto para culminar. La escuchamos, doctora, no se ¿Me das preocupe. 5 y me como los últimos 3, por favor? 5 minutitos rapidito. Está bien, doctora, la escuchamos, no se preocupe. Gracias. Y retroactividad. Todos sabemos que, y lo dije hace un ratito, que la norma nueva podrá aplicarse a situaciones pasadas, es decir, a infracciones que se cometieron antes, y es que es más benigna, si es que es más beneficiosa. Recientemente, el 22 de mayo, se ha emitido este acuerdo de sala plena 02-2025, que además se llama acuerdo de sala plena, pero en verdad no ha sido pleno porque hay votos discordantes, hay dos posiciones, los vocales no se han puesto de acuerdo, pero la mayoría ha adoptado este acuerdo, en el cual se dice que cuando se decida que la nueva norma es más benigna y por ende se va a aplicar a infracciones cometidas antes del 22 de abril del 2025, no se va a mirar, no se va a hacer la aplicación integral de la norma, sino que se va a aplicar solamente aquellos artículos que sean más beneficiosos. Entonces, vamos a tener en un procedimiento sancionador una concurrencia, un mix, ¿no? De disposiciones de la nueva norma, si son más benignas, con disposiciones de la norma que estuvo vigente cuando se cometió la infracción. No va a haber una aplicación integral de la nueva norma para efectos de determinar su retroactividad por ser más benigna, sino que se van a escoger qué artículos de los dispositivos nuevos, de la ley nueva, del reglamento nuevo, es más beneficiosa este, al proveedor, al infractor, y esa es la que se va a aplicar en esos artículos que sean mejores. En los que no sean mejores, se va a aplicar la norma anterior.
Entonces, claro, a mí me suena eso súper alineado con el principio de irretroactividad o retroactividad benigna. Lo que no sé cómo se va a traducir en la práctica. Va a haber un cruce de artículos y además hay una parte bien importante. ¿Quién va a determinar qué parte de la nueva norma es la más benigna y se aplica y qué otra parte de la norma antigua sigue siendo más favorable y se aplica? Porque la presunción perdón, la retroactividad benigna la invoca el administrado, ¿no? Entonces el administrado en su defensa va a decir, oye, yo quiero que de la nueva norma me apliques tal y tal y tal artículos porque me son más beneficiosos y de la antigua norma manténme en la aplicación de tales y tales y tales artículos. Entonces, yo creo que ahí hay un reto súper importante para el Tribunal de Contrataciones al momento de ponderar y establecer justamente cuándo estamos realmente ante una norma o un artículo de la nueva norma mejor o más beneficioso que la antigua, ¿no? Entonces, yo no sé cómo van a hacer para instrumentalizar eso. Hay disposiciones que son más benignas, ¿ya? Por ejemplo, la nueva norma te da la posibilidad de convertir una sanción de inhabilitación en multa para determinadas infracciones. Es decir, estas infracciones que están acá, su tipificación perdón, su sanción bajo la nueva norma es la inhabilitación. Pero si tú cometes esa infracción y es la primera sanción o la segunda sanción en los últimos 4 años, puedes pedirle, te van a sancionar con inhabilitación, pero una vez sancionado puedes pedir que esa sanción de inhabilitación sea convertida en multa, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, ¿no? Que la infracción sea elaborar expedientes técnicos con deficiencias o información equivocada, supervisar las obras de manera negligente, que desde mi punto de vista creo que no lo dijo Víctor, pero para mí supervisar obras de manera negligente no debería ser infracción administrativa, debería quedarse en el marco contractual, debería ser motivo de penalidades contractuales, de resolución contractual, ejecución de fianzas en el marco contractual, no deberían haberla traído a un plano de infracción administrativa porque ya a nivel contractual hay penalidades, hay ejecución de fianza cuando pasa esto. Entonces, ¿para qué además traerlo a infracción administrativa? Es un cuestionamiento que yo hago. Pero volviendo al punto, perfeccionar el contrato luego de suspendido el procedimiento de selección, que además ahí hay un tema que es de dos, no solamente es el proveedor el que perfecciona el contrato, sino la entidad la que también perfecciona el contrato cuando no deberían. Pero en estos casos, la norma nueva dice hay posibilidad de convertir la inhabilitación en multa. Aquí hay temas vinculados que también de la inhabilitación definitiva, cuya regulación es distinta. Yo, sinceramente, no creo que esta nueva regulación de la inhabilitación definitiva sea más ventajosa, creo que es más perjudicial que la normativa anterior. Y con relación a las multas, de nuevo, si nosotros miramos la nueva regulación en multa, vamos a encontrar que el monto de las multas es menor que la normativa antigua. Ahora es entre el 3 y el 10%, ¿no es cierto? Antes era entre el 5 y el 15%. Entonces cualquiera puede decir, la nueva norma a nivel de multas es mejor. Sí, pues, pero hay como se dice, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque con la nueva norma, sí o sí, el proveedor que tiene multa tiene que pagar. Sí o sí tiene que pagar. Si no, le van a iniciar ejecución coactiva o si quiere firmar el contrato, le van a decir, firma un contrato, pero autoriza que te retengamos la multa. En cambio, con la normativa anterior, si tú no pagabas, te aplicaban una suspensión temporal, que me parece que el plazo mayor era 18 meses. Vencidos esos 18 meses, y tú no podías postular ni contratar en esos 18 meses, pero vencidos esos 18 meses, la sanción se extinguía, es decir, ya no te iban a cobrar. Entonces, hoy por hoy hay proveedores que pueden haber cometido la infracción antes del 22 de abril, es decir, cuando la normativa antigua estaba vigente, y cuando lo sancionen con multa, alguien podría decir, pero la norma nueva es mejor porque la multa es más pequeña, es menor. Sí, pues, pero la forma como te van a cobrar ahora no es más ventajoso. Ahora, con la nueva norma, te van a perseguir sí o sí tienes que pagar. Con la norma antigua podías no pagar, simplemente te quedabas con tu derecho de postular y firmar contrato suspendido. Al cabo de 18 meses, recuperabas tu derecho. Criterios de gradualidad, también ahora los criterios de gradualidad están establecidos, tasados, dependiendo del tipo de infracción. No me voy a detener ahí, yo luego les comparto el PT o ya verán la grabación.
Pero ahora creo que aquí hay un tema más de predictibilidad creo que es, que también es un principio. ¿Por qué? Porque ahora sí se dice para qué infracciones aplica qué porcentaje de multa distinto, ¿no? Y para el caso de MIPES también, y para el caso de contratos menores también hay multas diferentes. Aquí tienen ustedes qué infracciones se sancionan con multa, y aquí otra vez, ¿estamos hablando de retroactividad benigna o no? ¿Por qué? Porque ahora la norma te dice, te multamos ante estas infracciones siempre que sea la primera o la segunda infracción en los últimos 4 años. En la normativa antigua tú cometías esta infracción y sí o sí te multaban. No es que siempre que no la hayas cometido antes, si es que no haya sido, o sea, ahora te piden, te dicen, te voy a multar y no te voy a mandar inhabilitación, entre comillas, si es que, perdón, al revés, disculpen, me estoy equivocando. La nueva norma, la que tienen acá en pantalla, lo que te dice es, te voy a multar siempre que la primera, siempre que esta infracción que tú cometas ahora sea la primera vez o la segunda vez en los últimos 4 años. Pero si tú no has cometido una infracción en los últimos 4 años, así cometas esto, no te sanciono. Entonces acá sí tenemos una disposición que es más favorable en este caso, en el caso del artículo 89 para estas infracciones. Por lo demás, a modo ya de conclusión, hay bastante alineamiento de las normas del procedimiento administrativo sancionador con la ley del procedimiento administrativo general, no solamente por lo que ya comenté, vinculado a graduación y proporcionalidad de las sanciones, eximentes de responsabilidad, salvo en el caso de documentos falsos, el régimen de caducidad, que ahora se ha establecido que el proceso no debe durar más de 9 meses, el procedimiento sancionador, si no caduca, es decir, el tribunal sí o sí va a tener que emitir una resolución sancionadora o diciendo no al lugar a sanción en un plazo máximo de 9 meses desde que notifican, y esta separación entre órgano instructor y órgano sancionador, que también es propia de la ley de procedimiento administrativo general. Disculpen por el mayor tiempo. Gracias.